Buenos días, muchachos. Buen día, Lick. Buenos días. El día de hoy era para que ustedes trabajaran en el ejercicio que les di ayer. Bien, y aparte, si alguien tiene algún problema con los ejercicios anteriores o con el NetBeans, para poder ayudarle. ¿Alguien desea compartir pantalla? Ok. Dijimos que la placa del vehículo, permítanme. Sería del tipo, vaya, digamos, ALQ, es de 7 posiciones. Bien. Otro ejemplo, ahí hay 7 posiciones. Lo primero, ese es el dato que se debe ingresar, el número de placa. Lo primero es validar si tiene la longitud correcta, o sea, si tiene 7 posiciones. Es la primera validación, porque si no pasa esa validación, entonces no podemos hacer la siguiente, que es ver qué tipo de vehículo es, porque el tipo de placa es inválido. Bien, pues para la primera validación ustedes tienen que contar cuántos caracteres tiene el dato ingresado. Si tiene los 7, siguen con la siguiente validación. En la segunda validación tenemos que evaluar las 3 primeras posiciones del número de placa. Y dependiendo de eso, vamos a determinar qué tipo de vehículo es. Por ejemplo, para el primero, las 3 primeras letras son ALQ. Entonces yo evalúo eso y digo que este vehículo es ¿de qué? De alquiler. Para el siguiente ejemplo, los 3 primeros dígitos, perdón, los 3 primeros caracteres son par. Entonces, en ese caso, vamos a decir que el vehículo es particular. Eso es lo que tienen que hacer. Entonces, ahí hay que utilizar métodos de manipulación de cadenas, en primer lugar, para ver si la longitud es correcta. Y en segundo lugar, para poder extraer los 3 primeros caracteres del número de placa y con esos 3 primeros caracteres entramos a una decisión para determinar el tipo de vehículo. ¿Le despejé su duda, Oscar? Perfecto. ¿Alguien más que tenga dudas? Eso está en la programación, Eduardo, en la programación semanal que ustedes tienen publicado.
en el aula virtual. Ahí está la programación para todo el periodo. Lo que dije es que en esa semana va a ser, pero vamos a ver si me parece recordar que en la sección de ustedes creo que hay un laboratorio libre que podemos utilizar y de esa manera no dividimos el grupo, sino que todos hacen examen el mismo día. Lee, ¿Sí? buenos días. Eh, bueno, más que todo, no sé si los demás compañeros están igual que yo, pero la verdad, les soy sincero, yo la verdad es que intenté hacer el ejercicio, pero no le di, o sea, no le di, entonces no sé si usted gusta, Lee, nos puede ayudar a hacer este ejercicio y así nos deja otros dos para, para hacerlos y empezar a trabajar con eso, porque la verdad es que yo hice incluso los del PDF, o sea, yo tengo todo lo del PDF del ejemplo uno y lo que son los métodos de clase stream, pero al momento ya de empezar a, ¿cómo se llama? A hacer este ejercicio, yo quedé como que pensando, o sea, no me salía, pues, me quedaba Mire, en la parte esa sí. de la verificación de los 7 dígitos. No, mire, pongamos las cosas claras. Yo ese ejercicio se lo di ayer y les dije todavía, tenemos 20 minutos para que empiecen a trabajar en él. Prácticamente serán, bueno, no había nadie que empezara a hacer el ejercicio. ¿M? Muchos de ustedes ni siquiera estaban en NetBeans, ni siquiera habían entrado a NetBeans para iniciar el trabajo. Aparte de eso, tuvieron la tarde de ayer. Entonces, decir hoy, que no tienen nada hecho, no se los puedo creer. ¿Qué hubieran hecho ayer? Analizar el ejercicio, ¿bien? Y preguntarme si no entendían algo. Pero yo lo que espero es que ustedes vayan trabajando. Yo no les estoy exigiendo que lo tengan listo, que lo tengan finalizado hoy. Por eso mismo dijo, si tienen algún problema, pueden compartir pantalla para ayudarlos. Eh, Ok, en número- mi ajá. caso, o sea, yo sí lo tengo, pero no sé si está bueno esto. Por lo mismo de que no, bueno, no me retorne y tal. Bueno, un solo relajo, pero yo solo voy a compartir. Pero yo incluso, no es por poner una excusa, porque obvio, es una clase y en realidad tengo que responder. Pero en mi caso, yo toda la tarde yo trabajo, ¿verdad? Y llego hasta las 7 de la noche, entonces allá de 8 en adelante tengo una clase y hasta las 10 yo empiezo a hacer estas tareas. Y la verdad, como le digo, yo le puedo compartir y yo le puedo enseñar qué es lo que hice, pero no sé si está bueno esto. Bueno, en realidad no está Eso, bueno. eso es lo que estoy esperando. O sea, no es que lo terminen. O sea, la idea es ayudarle yo hoy a hacerlo, pero para eso ustedes tienen que haber iniciado con algo. Entonces, mi idea es de que varios compartan pantalla y entonces así yo puedo ver en qué les puedo ayudar. Y si yo miro que hay algo que la mayoría no entiende, yo después puedo venir y explicarles sobre eso que la mayoría no entienda. Pero si no me presentan nada, yo no lo voy a hacer. Eso les va a tocar a ustedes. Le voy a compartir pantalla entonces, Luis, para que mire y así me ¿Ok? corrige. Bueno, ¿está listo para compartir? Ah, se ve, sí va. Sí. No, pero ese es el de... Ah, ok, ahí. Entonces entramos, ingresa el número de placa en cadena uno. Bueno, yo lo voy a correr, Sí, pero entonces yo ponía 1, 2, 3, ahí un 6, 7. Entonces era como que no sabía ido cómo darle, si es que en la parte del leaf y el else están malos, o donde tomo el 8 o tomo el 0, no sé. bueno, en primer lugar, acuérdense que cada inciso es una función, no van a programarlo todo en main. Ahora, usted
Ajá, ahí en la línea 14 ya entró el número de placa. ¿Cuál es la primera validación? La de la longitud. Entonces, tendría que llamar a una función que determina la longitud. Ya en la función, usted coloca esa línea que tiene, la línea 18. Eso es lo que tiene que hacer la función que usted va a crear, determinar la longitud del número de placa. Ahora, una cosa, recuerden, si alguien ingresó, por decir algo, un número de placa de 5 caracteres, está incorrecto, porque tiene que ser de 7. Entonces, yo voy a retornar, la función, la primera función va a retornar la longitud del número de placa. Si es inválido, o sea, si no tiene longitud 7, yo voy a enviar un mensaje de que la placa es inválida y no puedo seguir con la segunda validación, porque el dato está incorrecto desde la entrada. Ahora, si tiene longitud 7, que es la otra situación, yo voy a llamar la otra función, que es la que va a sustraer los 3 primeros caracteres del número de placa. Entonces ahí, a ver, ¿dónde finaliza main? Después de la línea 25, ahí habrá un espacio. Vamos a crear la función. Ponga el encabezado. Les ponga el private static. Entonces esta va a devolver, porque es la longitud, va a devolver un entero, entonces int. De ahí pongámosle nombre a la función. ¿Cómo le va a llamar? ¿Cómo, Lee? ¿Cómo le va Disculpe. el nombre de la función? Asígnele un nombre. Ah, revisión, no sé. O, o función longitud, funlong, algo así. Ok, ahora esta función debe tener un parámetro, recibir el dato, que es el número de placa, y el número de placa es un string. Abra paréntesis. Les ponga el tipo de dato, string, y pone cadena 1. El nombre del parámetro. Cadena 1, que es donde usted guarda el número de placa. Ok, y igual a cadena uno, ¿verdad? No, solo es la definición, no es el igual. Estamos como quien declara una variable, estamos declarando el tipo de dato del parámetro. Cadena 1. Bien, entonces ahí pues abre llaves. Y en la línea 16, usted tiene, sí, ahí declaró longitud. Bien, entonces después de la línea 16, no, en la 18, en la 18. Vamos a modificar la línea 18 porque ya no va a determinar la longitud ahí, sino que solo la va a recibir. Entonces, longitud sería igual a la función long. Sí, sí. Y le vamos a pasar cadena 1. Pero lo pongo en paréntesis. Claro, sí, So, ¿sí va? sí, cadena 1 entre paréntesis, es el argumento. Ok, punto y coma al final. Perdón. Bien. Es que el nombre de la función es diferente porque yo creo que ahí en la línea 26 creo que es la O mayúscula la que puso. Ah, sí, 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 sí. Bueno, Ahí está. bien. Ahora, ¿qué va a hacer la función? Usar el método len para determinar la longitud de cadena 1 y eso es lo que usted va a retornar. ¿Entendido? Ahora, va a hacer eso. En la línea 19
venimos y ya tenemos lo que es longitud, porque fue lo que determinó la función. Así que lo que va a hacer en ese if es que la condición del if está incorrecta. Perdón, ¿cuántos caracteres es lo correcto del número de placa? 7. Entonces, en el caso de que sea 7, pregunte si la longitud es igual a 7. Doble igual, porque está comparando. Entonces, usted en ese caso, abra una línea nueva. Si quiere, deje la línea 20. El número de placa tiene la cantidad de 7 dígitos. Bien. Pero ahí, recuerden, lo que yo quiero es que solo en el caso de que la longitud sea 7, se haga la segunda validación. Así que allí lo que debería de hacerse es llamar a la segunda función que va a sustraer. ¿Me entiende? Solo en ese caso. O sea, la llamada segunda función está condicionada a que la longitud sea 7. Si quiere, deje de compartir y les voy a explicar la lógica general del Ok, código. Permítame un momento. Bien, entonces, yo tendría mi... Ok. Función principal. ¿Y qué es lo que voy a hacer ahí? La entrada de datos, que solo es una. El número de placa. Bien. Después de esa entrada de datos, yo voy a llamar a una función para determinar la longitud. Bien, ¿cómo voy a hacer eso? Digamos, si tengo una variable, longitud, va a ser igual a la función tal cosa, que es lo que acabamos de hacer ahorita. Bien. La función se ejecuta y retorna el número de caracteres que tiene la placa. Pero si no cumple la primera validación, no puedo seguir con el proceso. Entonces tengo que condicionar y estoy evaluando. Miren, si la longitud es 7, voy a llamar a la otra función. ¿Cómo le llamamos aquí? Llamémosle, porque no son dígitos, digamos letras. Las 3 primeras letras. Va a ser igual a una función para extraer las 3 primeras posiciones de la placa. Ahora, si esto es falso, o sea, si la longitud no es 7, entonces enviar mensaje de placa inválida. Entonces ustedes fíjense que acá, miren, esta es la segunda validación, la segunda función, pero solo se va a llamar si la primera validación se cumple. Enfoquémonos en que se cumplió, en que la placa tiene la longitud correcta. Entonces, obviamente, se ejecuta la segunda función y cuando retorne, ¿qué es lo que me da?
las tres primeras posiciones del número de placa. Entonces, acá yo puedo preguntar, la primera era par, de particular. Y solo tengo que enviar un mensaje. O sea, este falso es si si no es par. Aquí yo solo voy a asumir que si no es particular, es ¿de qué? Enviar. Es el otro tipo de vehículo que es alquiler. Entonces aquí tengo y eso sería lo que yo tengo en main. Bien, pero esto de acá está dentro de esta decisión. Aquí como yo tengo varias líneas de código, entonces recuerden, en una instrucción compuesta, tengo que indicar que lo voy a finalizar en este punto. Vamos a subir. Voy a poner aquí, inicio de if de longitud, porque este sería el fin de if de longitud, pero de la parte verdadera. Este else es el falso de esta. Bien. Esa sería la estructura general. Y aquí lo que me quedaría sería cerrar fin de main. Entonces, esta es la estructura general que va a llevar main. Entonces, ya vimos cómo llamar la función que hace esto. Bien. Después de que retorne la longitud, perdón, acá. Después de que retorne la longitud, que en este punto ya sabemos la longitud, pero tenemos que ver si es correcta. Y es lo que yo hago en este if. Porque si no condiciono, ¿cómo voy a saber si es correcta o incorrecta? Me retornó, obviamente, el número de caracteres, pero ¿será el correcto? No lo sé. Entonces tengo que preguntar. ¿Es ALQ? Mario. Ya vamos. Entonces, miren. Repito. Llamo a la función, esta que está acá. La función determina la longitud del número de placa y una vez que retorne, aquí yo ya tengo guardada la longitud. Ahora, voy a preguntar si la longitud es correcta. Ahí está la condición. ¿Cuándo es correcta la longitud del número de placa? Cuando sea igual a 7. Si es verdadero, voy a ir con la segunda validación, que es otra función, pero en este caso voy a extraer los 3 primeros caracteres de la placa. Entonces, ¿dónde voy a guardar lo que retorne la función? Aquí está, en esta variable. Llamo a la función. La función se ejecuta y cuando retorna valor, esos 3 primeros caracteres los estoy guardando acá. Pero tengo que evaluar esas letras para determinar si es particular o es de alquiler. Y es lo que estoy haciendo acá. Miren, con lo que me retornó la segunda función, pregunto si esos 3 caracteres es igual a par. Si es cierto, entonces envío a pantalla. Este es un vehículo particular. Ahora, si no es igual a par, me voy aquí, un falso. Y en ese caso,
voy a asumir que si no es un vehículo particular, es del otro tipo. Tengo dos tipos de vehículos. Si no es particular, es de alquiler. Y es lo que estoy haciendo aquí. Enviar un mensaje diciendo que es un vehículo de alquiler. Y repito, esto lo hago únicamente si es la longitud correcta. Si la longitud es incorrecta, nos vamos a este else. Y en este else, ¿qué es lo que tengo? Únicamente digo, esta placa es inválida. Y como es inválida, no tengo que hacer la segunda validación. ¿Consultas? Ok, Lick, en esta parte donde dice de la parte de las letras 3, la función es, se puede utilizar la misma de la que usted explicó ayer con la de index box, index of, perdón. No, porque index of es lo que hace es una búsqueda. Y Ajá, yo no quiero hacer una búsqueda. Yo necesito extraer las tres primeras, los tres primeros caracteres, porque necesito trabajar con ese dato. ok, entonces, Y así se plantea la función en NetBeans, ¿El qué? letras 3. No, es que letras 3 es una variable que a mí se me ocurrió llamarla así. Pero, ¿cuál es la función que extrae esas tres primeras letras? Eso lo vimos ayer. ¿Mm? Sí, es que ayer no pude asistir a clase. No sé. Bueno, fíjense que ayer que yo les dije que había que programar, yo no sé por qué faltó tanta gente. Mucha gente faltó ayer. ¿Alguien que me ayude con esto? ¿Cómo vamos a hacer la sustracción? Digamos que el número de placa es este. Digamos que lo tengo guardado en una variable de tipo string que se llama placa. Ahorita no estoy haciendo la lectura. Ustedes sí tienen que leer. o sea que en este caso para sustraer entonces utilizaría letra 3 igual a la función que se hizo y se pondría lo que es un system out Sí. y ahí es donde se va a digitar lo que es el, espérame, lo voy a ver aquí, entonces sería, Lo único que digitamos es el número de placa. Y eso es en ajá, main. Es la única entrada de datos. lo voy a hacer aquí para ver si estoy correcto. ¿Alguien que me ayude acá? ¿Cómo extraigo, cómo extraigo esta par de este dato? A ver, ¿cuál es el método para sustraer? Tienen el documento en el aula virtual. Ese es para imprimir. Systemout.print es para imprimir. Yo digo, ¿cómo sustraigo de esta cadena par 4098 las tres primeras posiciones? No sé si estoy en lo correcto, Lick, pero según lo que recuerdo, creo que era con la variable de donde está la placa, punto, creo que era substring, y entre paréntesis poner de 0 a coma hasta el dígito donde queremos sacar Perfecto. la... Es lo que yo quería que me dijeran con el método substring. O sea, no estoy haciendo el código de la función. Eso ustedes lo van a desarrollar. Yo solo les voy a explicar cómo se hace la sustracción, pero este no es el código de la función, porque por ejemplo, esto no ve en la función. Entonces, supongamos que yo tuviera, por decir algo, letras, que es una variable de tipo string. Bien,
¿Y dónde tengo el dato para trabajar? En la variable placa. ¿Ok? Entonces yo digo substring, o sea, sustraer de una cadena. ¿De qué cadena? De lo que yo tengo guardado en esta variable. Entonces, ¿qué es lo que necesito? Esta parte. Entonces, esta es la posición 0 de la cadena. Te digo, a partir de la posición 0, ¿cuántos caracteres necesito extraer? 1, que es la P, 2, la A. Serían 3. Serían 3 caracteres. Bien. Eso es lo que tengo que colocar en la función, en la primera función. Y eso es lo que va a retornar esa función. Entonces, la función va a decir, por ejemplo, return letras. Se return letras se guarda en esta variable. Y es ahí donde yo ya obtengo las 3 primeras posiciones. Y por eso es que después yo puedo venir y evaluar el valor y preguntar si esas 3 primeras posiciones es igual a par. Aquí, este es el método que voy a utilizar. Para la segunda función. Primera función, determina la longitud, que aquí está el llamado, miren. Primera función, determina la longitud. ¿Qué utilizamos para eso? El método length. Segunda función, extrae las 3 primeras posiciones de la placa, que aquí estoy llamando a la función, a la segunda. Pero la llamo únicamente si la placa tiene la longitud correcta. Si alguien vino y dijo, por ejemplo, recalco, no estoy haciendo la entrada de datos, por eso estoy haciendo la asignación correcta. Ustedes tienen que hacer entrada de datos para el número de placa. Digamos que alguien se equivocó y solo escribió eso, par 40. Es un número de placa inválido porque solo tiene 5 caracteres, longitud 5. Entonces, ese dato caería aquí, en el falso de esta condición. Perdón, acá. En el falso de esta condición. Porque este else, vamos a ponerlo acá. Si la longitud del número de placa no es la correcta, o sea, si es diferente de 7. Entonces, con esto yo no voy a trabajar con un dato incorrecto. Así que le envío un mensaje de placa inválida. Y no hago nada más. ¿Preguntas, muchachos? Revisen eso mientras paso lista. Ondina Lisset, Presente, licenciada. Daniel Enrique, Presente, Lic. Eric Daniel Celaya, Eric Daniel no está. Ok. Ángel Francisco Cardona, Jorge Alberto Posadas, Presente. Alejandro Josué Girón, Presente. Mario Alexis Hernández, Presente, Lic. Julio Toniel Lanza, Presente, Lic. Andy Josué López, Presente, Lic. Dix Fernando, Presente. Frank Barahona, Carlos Roberto, creo que Varela, Sí, presente. sí. Denilson Eldair, Presente. Ángel Mauricio, Presente, Lic. Lisandro Lezama, Presente, Lic. Josué David López, Presente. Presente, Lic. sí, escuché, permítame, Ah, es que
Ok. Eduardo Jared, Presente, Lick. Kenneth Daniel Andino, Presente. Osman Antonio Vázquez, Presente, Lick. Manuel Antonio Rodríguez, Elena Gabriela Quintero, Presente. Rafael Alexander Muñoz. Mañana en los primeros 15 minutos vamos a tratar este tema para que después ustedes queden haciendo la prueba, para que así puedan trabajar hoy en este programa y ver cómo van mañana. Rafael Alexander Muñoz, si ya lo llamé, pueden salir. Julio César, no logro, el segundo apellido es Enamorado. Presente. Ok, ¿cuál es el primer apellido? Rodríguez. Ah, perdón. Jonathan Eduardo Zúñiga. Presente, Lick. José Ángel Mendoza. Presente. Si se sale, los que no he llamado vuelven a entrar. Falta poco. Oscar Vladimir Cerrato. Presente, Lick. Carlos Antonio González. Presente, Lick. Yeser Jafet. Lizzy Dayana. Edward Yair. Presente, Lick. Roger Alejandro. Presente, Lick. Stephanie Alejandra. Génesis.